En esta mañana, amada iglesia, vamos a continuar hablando sobre este tema que hemos trabajado estos últimos domingos, sobre la educación sexual en el hogar. Y hoy vamos a hablar sobre las tentaciones sexuales, que creo que algunos las tienen, el resto no. ¿Sabe que cuando miramos las escrituras hablan, hay dos temas que son netamente amplios en la Biblia, y la Biblia habla demasiado de ello: amor al dinero y moralidad sexual. Son los dos temas que la Biblia toca de manera muy amplia, porque son dos enemigos número uno del ser humano. De hecho, la Biblia menciona que realmente el enemigo de Satanás, el enemigo de Dios no es Satanás en cierta manera, sino el amor a lo material. El amor a lo material. Raíz de todos los males, no dice Satanás, sino el amor a lo material. Pero también la inmoralidad. Y quiero que empecemos leyendo un texto en el libro de Proverbios, capítulo 6, donde el Señor hace una comparación entre el ladrón y el adúltero. Dos pecados que traen consecuencias nefastas para el ser humano. Y si usted tiene cualquier posición, debe saber que es un campo o un blanco directo de Satanás en esta área. Proverbios capítulo 6, voy a leer desde el 30 hasta el 35. Dice: no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Hablando de que el ladrón puede perder todo y incluir aún podría perder su vida. Pero este texto muestra básicamente que puede perder todo. Pero mire lo que dice el versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. En otras palabras, no tiene cerebro. Corrompe su alma. Esta palabra corrompe su alma, es hace daño a todo su ser. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿Sabe, hermanos, que el pecado sexual, el pecado de la inmoralidad sexual es el único pecado en la Biblia que tiene consecuencias y deja secuelas hasta la muerte, y puede conducir a la muerte como paso inmediato? Una fornicación se perdona, pero no se olvida. Un adulterio se perdona, pero no. Es difícil que la persona afectada olvide. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 34. ¿Por qué? Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Hablando de la educación sexual, hermanos, nosotros tenemos que prepararnos, según la Biblia, para vivir y para enseñar. Porque eso no solamente es de enseñar a los hijos, es aprendizaje para nosotros. Porque todos los seres humanos estamos en peligro de ser inmorales 24 horas. Si no lo hacemos en hecho, lo hacemos en pensamiento. Pero estamos tentados 24 horas en la parte moral. Y lamentablemente, todos, desde que nacemos, somos inmorales. Y cada vez que nos dan oportunidad, pecamos y fallamos frente al Señor. En Efesios capítulo 6, versículo 12, vamos allá un momentico. La Biblia nos advierte a nosotros que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales. Y la verdad, hermanos, es que cualquier persona corre riesgos en esta área. Y Satanás está trabajando 24 horas como un cazador de recompensas, buscando a quién cazar. Y lamentablemente, si Satanás es cazador de recompensas, puede cazarnos a cualquiera, porque todos en alguna manera hemos infringido este mandamiento. Y la escritura es muy clara en este texto. Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás está 24 horas trabajando para que usted y yo caigamos. 24 horas, hermanos. Y tenemos que estar alerta, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el problema más serio del ser humano no está fuera de nosotros, está dentro. Y el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Y la persona, para ser inmoral,
Solo necesita una oportunidad muy pequeña y cayó y fracasó. Hay personas que dicen, hermano, no me di cuenta. Pero vamos a mirar las escrituras que en esta parte, hermano, cuando se trata del pecado y especialmente de la inmoralidad, nadie cae porque sí. Todos buscamos hasta que caemos. Todos buscamos hasta que caemos. Nosotros seguimos el pecado. Lo seguimos, lo coqueteamos, lo anhelamos, lo miramos, lo observamos y a veces hasta nos ofendemos, pero volvemos a mirar. ¿O no es así? Y la Biblia nos advierte mucho de esta parte. Porque Satanás sabe que si nosotros perdemos batalla en esta, afectamos todo el ser. Cualquier pecado, dice la Biblia, cualquier pecado está fuera del cuerpo. Pero el que es inmoral peca con todo su cuerpo. Cualquier otro pecado se hace con una parte del cuerpo, con dos o con tres. Pero el pecado inmoral se hace con todo el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. La inmoralidad no es el pecado mayor de todos, pero sí es el pecado que trae las peores consecuencias. Y es un pecado de muerte. Está dentro de los pecados de muerte. Por eso la Biblia dice, si alguno comete pecado de muerte, no oren por él. Porque es digno no de misericordia, sino digno de muerte. Aunque nosotros debemos seguir orando a pesar de. Por eso es necesario que entendamos estos principios, hermanos, y cuidemos nuestra vida, porque realmente si nosotros perdemos esta batalla, perdemos mucho en nuestra vida espiritual. Y Satanás tiene un reino completo de maldad y cada día aumenta más este reino de inmoralidad. Cada día es más la desnudez, cada día es más la pornografía, y nosotros cada día estamos más acostumbrados a ello. Ya nos parece normal. Nos parece normal. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros tomemos en serio esta advertencia. Vamos a Efesios un momentico. Capítulo 5, versículo 3. Es enfático esto, hermano. Algunos no toman en serio estas cosas y coquetean con el pecado. Pero aún los que tomamos en serio las cosas y no coqueteamos con el pecado, debemos estar también alerta, porque le dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El peor error es pensar que a mí no me va a pasar. Yo ya estoy viejo para eso. O decir, ese es un peladito, eso ni siquiera piensa en eso. Mire lo que dice Efesios 5, 3. Porque esto es para nosotros, la iglesia. Dice, pero fornicación, que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Y toda inmundicia, que tiene que ver con lo mismo, pero amplía a cosas más, a toda cosa inmunda del mundo. O avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, es interesante que ni a ningún hijo de Dios le conviene ni siquiera hablar de esto. Mucho menos verla y mucho menos deleitarse. Y estamos en tiempos peligrosos, hermanos, donde la televisión no tiene casi ningún programa que no tenga inmoralidad. Salimos a la calle a ver ¿qué? Inmoralidad. Y a veces nosotros mismos somos inmorales en nuestra manera de hablar, pensar, actuar. Nos reímos de los mismos chistes que se ríen los demás, sean verdes, sean rojos, nos reímos igual. Y Dios quiere realmente que nosotros entendamos y aborrezcamos lo que Él aborrece. Y que realmente, hermanos, enseñemos esto en casa. Primera de Pedro, capítulo 5, que ustedes conocen ese texto porque son advertencias que la Biblia nos hace acerca del tema. A veces podríamos verlo dentro de otro contexto, pero también habla de esta parte. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que es una advertencia. Voy a leerlo del 6, porque el 6 nos da una solución antes de darnos la advertencia. Dice, humíllense pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, escuche, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y él tiene algunas leoncitas muy bonitas, muy atractivas para cazar hombres. Y tiene algunos leoncillos muy bonitos que parecen gaticos y que a las mujeres les encanta sobarles el cabello.
pero son asesinos de mujeres. ¿O no es así? Él como león rugiente anda buscando ¿a quién? Devorar. Y hermanos, tenemos que tener cuidado. Porque los jóvenes pueden caer con ancianas y las ancianas pueden caer con jóvenes. Y los ancianos pueden caer con ancianos o los jóvenes con jóvenes. En este problema no hay que confiar en nadie. En nadie hay que confiar. Por eso la Biblia dice, velad y orad, estén alertas, porque Satanás puede usar al que menos uno piensa. Y cuando se habla de inmoralidad, recuerden que los instrumentos más fáciles y más útiles para cometer inmoralidad son los de la misma casa. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros tomemos atención a este tema en la educación sexual y realmente miremos las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque todos somos somos vulnerables, todos, ante la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque uno de los peores problemas ante la inmoralidad sexual es el orgullo personal. ¿Cuántos de ustedes tienen orgullo? Alce la mano que no tenga orgullo. Otros por orgullo lanzamos o por orgullo no lanzamos, pero orgullosos sí somos. Vamos a leer Proverbios un momentito. Todos los cristianos, todos sin excepción, hermanos, todo ser humano, sea creyente o no creyente, somos susceptibles al pecado sexual. Ese mito que somos moralmente invulnerables está muriendo poco a poco. Proverbios capítulo 16. Vamos allá. Proverbios capítulo 16. Versículo 18 nos da una advertencia. Y es esta. Dice, antes del quebrantamiento, ¿qué es? Es la soberbia. Y antes de la caída, ¿qué es? La altivez de espíritu. Pablo lo resume y lo dice en el Nuevo Testamento, el que piense estar firme, mire que no caiga. Usted puede decir, no, yo tengo esposo. Yo tengo esposa. Ay, hermano. Eso no es solución completa. ¿O sí la es? No lo es. Usted y yo estamos en peligro 24 horas ante la inmoralidad sexual. Estamos constantemente. Y el problema es creer que a mí no me puede pasar. Ustedes pueden ver en la Biblia hombres como Lot. Yo creo que Lot nunca pensó que iba a ser inmoral. Pero sus propias hijas lo emborracharon y cometieron inmoralidad sexual con él. Y él tuvo hijos de sus propias hijas. Las muchachas dijeron, nos quedamos solas. Y papá no tiene varón para que la descendencia siga. Y para que papá tenga varón, pues acostémonos con él. Y tan afortunadas, oiga, cada una tuvo un varón de su propio padre. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Escuche, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sencillamente dejó de ir a la guerra, se acostó a dormir y se levantó tarde a la terraza y vio exactamente lo que no debía ver. Una mujer hermosa bañándose, la codició, la mandó a traer, la embarazó y ahí para acá vino la ruina de toda su casa. Esos días estábamos visitando a alguien y esa persona nos subió a la terraza y nos dijo, vea, mira aquel edificio. Vea, ve esa ventana. ¿Sabe que la muchacha de esa ventana abre las dos ventanas y se pasea en ropa interior y sin brasieres para que los trabajadores de este edificio la vean? Y su esposo va y la toca frente a todos. O sea, les encanta que los estén mirando. Inmorales para cometer inmoralidad. Y eso hay así, miren, hermanos. Usted ha visto en televisión en Bogotá que hay familias que viven desnudas en su propia casa, caminan y salen al balcón desnudos, tienen la ropa desnudos para que los demás los vean. Estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Inmoralidad sexual. Salomón le pasó eso. Salió a una hora que no debía salir. En Israel las damas por lo general no se bañan en la mañana. Salomón, bueno, sí, gracias, David. Y porque es demasiado frío en la mañana. Ellas se bañan en la tarde. Y como no tenían
ducha para que les calentara el agua, las damas por lo general colocaban agua en la terraza para que el sol calentara el agua. Y en la tarde salían a bañarse. Por la mayoría de varones no estaban en casa, la mayoría estaban en el campo trabajando, y ellos en su casita salían a la terraza y en la agüita caliente se bañaban. Pero hasta que el palacio del rey queda mucho más alta que todas las casas. Y él salió a mirar, dice, desde la terraza, y vio a una mujer bañándose, como a las 3 de la tarde. Vemos Sansón, hombre valiente, lleno de fuerza, pero seducido por una mujer filistea. Y Pablo advierte esto en 1 Corintios: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Leamos ahí, vamos allí a 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12. Hermano, usted no debe dar oportunidad a nadie. 1 Corintios 10:12. Estamos en tiempos tan peligrosos donde usted no debe ser legalista, pero debe ser completamente prevenido en todo, porque no sabemos quién esté acechando a la puerta o nosotros le demos lugar a nuestro corazón. Versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Recuerde que esta palabra la dice el apóstol Pablo después de haber mencionado todo un montón de eventos que le pasó al pueblo de Israel. Fueron fornicarios, fueron idólatras, fueron murmuradores, fueron codiciosos. Y el versículo 11, y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no cae. El único hombre que no ha cedido a la tentación fue Jesucristo. Y hay un solo hombre que Dios muestra que huyó a la tentación en esta parte, que fue José, que también significa Salvador, ¿cierto? Por eso es importante entender esto. Y Gálatas 6:1 dice: si alguno es sorprendido, porque cualquiera puede ser sorprendido por este pecado. Si alguno fuere sorprendido por el pecado, vosotros que os sois o se creen espirituales, dice, restáuranle con espíritu. Danse. Hermanos, todos somos vulnerables, todos. Por eso, hermanos, no hay que descuidar a nadie, en esta área a nadie. Ustedes saben en este país cómo los niños a una edad tan pequeñita están siendo violados, maltratados por el descuido de sus padres, de dejarlo con gente de confianza, entre comillas, y no lo son. Si los mismos padres son personas no dignas de completa confianza, cuanto más un extraño. Por eso, hermanos, la iglesia está llamada a hacer lo que es correcto. Entonces, todos somos vulnerables en esta área, pero también todos somos responsables de nuestras opciones morales. O sea, nadie puede ser culpado de lo que me pasa a mí, excepto yo mismo. Vamos a Santiago, por favor. Capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que a menudo se dice que la gente cae en inmoralidad. ¿Sabe que esto es un error bíblicamente? Es un error decir que alguien cayó en inmoralidad. Porque nadie cae en inmoralidad. Entramos en inmoralidad porque es nuestra decisión. Caer en inmoralidad es como decir que alguien iba caminando por la calle y cayó en un hueco. Güey, no se dio cuenta, metió las patas. O decir que no, alguien iba caminando y se cayó, le atravesaron, se tropezó. No. Santiago es muy claro ante el pecado, que nadie cae. Nosotros entramos, empezamos a coquetearle, empezamos a jugar con el pecado, y el pecado termina atrapándonos. No caemos en inmoralidad, entramos en ella. De hecho, a veces corremos de cabeza hacia ella. ¿O no es así? A veces esperamos que la inmoralidad nos alcance, o a veces corremos para alcanzarla. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, 1:13, escuche, cuando alguno, porque cualquiera puede ser tentado. Cuando alguno es tentado, no diga, escuche, no se le ocurra decir que es tentado de parte de Dios. Porque hay creyentes que dicen: Dios lo permitió, hermano, Dios lo permitió. Dios no lo permite todo. Dios no permite el pecado, pero sí nos entrega nuestro pecado. ¿Cuál es la diferencia? Dios no permite que yo peque, pero Él conoce todas las intenciones de mi corazón y lo que yo anhelo, lo que yo deseo, y a veces nos suelta
para que nosotros corramos. Es el mismo principio con el niño. Ustedes saben, los que somos padres, como los niños de pequeños, a veces ellos quieren correr delante de nosotros y nosotros sostenemos, y no, ellos tiran para que los soltemos. Y a veces uno le da por soltarlos. Y se pegan a veces unas arañadas de narices. Y aprenden por un ratico, pero al rato vuelven a querer andar sueltos. Dios no permite el pecado, Dios controla el pecado en nosotros. Imagínense esto, hermano. Si Dios no lo controlara a usted y si no me controlara a mí, ¿qué hubiésemos hecho hasta el día de hoy? En la parte inmoral, ¿cuántas oportunidades ha tenido usted de ser inmoral? Si Dios le permitiera hacer todo lo que su perversa y mi perversa mente piensa a ratos, ¿qué hubiésemos podido hacer? Una vez escuché predicar a un hermano un tema sobre la inmoralidad sexual bajo ese tema. Pan sabroso, el del vecino. Porque uno siempre está codiciando lo que está fuera de nosotros. El carro del vecino, la esposa del vecino, la casa del vecino, la mata del vecino. No importa que lo de uno, porque uno se acostumbra a lo de uno y ya lo de uno le parece feo, pero todo lo demás, aunque no sea muy feo, le parece innovador. ¿O no es así? Esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Por eso el texto dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Es interesante esto. Dios da de lo que Él tiene. Dios da de lo que Él tiene y en Él no hay maldad, por eso no da maldad. Pero sí ordena que la maldad venga sobre nosotros, porque la maldad está en nosotros. Y no es que venga, es que Él ordena básicamente que la maldad a veces nos controle, porque nosotros queremos a veces. Si nosotros nos ponemos a pensar de las cosas malas que hemos pensado, todos tenemos una gran lista, ¿no es así? ¿Alguna vez usted quiso cascar a alguien? ¿Cierto? Todos. Creo que aquí no hay uno que no diga que no haya querido cascar a alguien alguna vez. Pero Dios no se lo permitió. Todavía. No espero estar en su lista, hermano. Y si acaso me avisa para prepararme. No, yo tengo la machete en mi carro todavía. No, es en serio, hermanos. Pero papá no nos dejó, mamá no nos dejó, alguien no nos dejó. A mí una vez yo fui a darle una golpiza a un pastor. Me sacó tanto de quicio el pastor que me paré a darle y tenía ganas y fuerza para hacerlo. Y una dama me vio con esa furia. Ninguno de ustedes me ha visto una furia de esas, afortunadamente. Con esa furia en mi rostro que me detuvo. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? Dios nos detiene, pero a veces Dios no nos detiene. ¿Sabe por qué? Porque es tanto el impulso de nuestro corazón de quererlo hacer, que Dios dice, ¿quieres hacerlo? Hágalo. Para nuestro propio juicio. Pero lo maravilloso es que nunca nos suelta más allá de lo que podemos resistir, porque aún nos cuida, porque Él sabe que siempre que Él nos suelte, blasfemamos su propio nombre. Pero a veces Él tiene que soportar la blasfemia para corregirnos a nosotros. Por eso mire lo que dice el siguiente versículo 14. Por eso nadie debe excusarse cuando es inmoral. Nadie puede excusarse, dice, sino que cada uno, escuche, cada uno de manera muy personal, hermanos, cada uno es tentado. ¿Cuándo? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Usted puede recordar muchas cosas que le hayan atraído y seducido. Uno las busca. A usted le da el deseo de comerse una manzana. Se va para la tienda a buscar ¿qué? Piñas, huevos, papas. ¿Qué busca? Una manzana. Y la busca con una ansiedad que si no la encuentra, corre a la caja y dice, manzana hay aquí. ¿Dónde está? ¿Que no la encuentro? No la pone invisible en este negocio. A veces hasta se enoja porque no consiguió una manzana. Es seducido, es atraído, es atrapado. Es el mismo hecho de Eva. Eva llegó a ese mismo proceso. Miró, codició, tomó y comió. Y vio. Porque nosotros hacemos eso, ¿cierto? Nosotros somos seducidos, buscamos, tomamos, comemos y damos. Debemos darnos cuenta, hermanos, desde el principio que la inmoralidad
es una elección que cada uno tiene. La inmoralidad es una elección. De hecho, todo pecado es una elección personal de cada uno. Elegimos hacerlo, planeábamos hacerlo, y aunque nos queden segundos, lo hacemos. Porque para pecar uno puede hacer un plan perfecto en segundos, ¿o no es así? Segundos, milésimas de segundo, uno hace un plan elaborado de cómo hacerlo, lo ejecuta. Y después dice, oiga, pero yo no me di cuenta, me sorprendí. Pero no es así. No es algo que le sucede a la gente, es algo que la gente hace que suceda. La inmoralidad sexual no es algo que le sucede a la gente, es algo que nosotros hacemos que suceda. Y empezamos, hermanos, de muchas maneras. Podemos hacer todo lo que sea a nuestro alcance para lograr salud física. Podemos hacerlo. Y aún podemos lograr que de pronto no nos enfermemos. Y a veces hay enfermedades que no logramos detenerlas, pero a veces logramos evadirlas. Pero la inmoralidad sexual, ella no nos elige, nosotros la elegimos. Por eso es maravilloso este texto. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Y entonces, dice el versículo siguiente, entonces la concupiscencia, o sea, ese deseo desordenado que yo estoy dejando que controle mi vida, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso dice, amados hermanos míos, no cometan error, no hierren. Eso no es así como la gente lo dice. Nosotros acariciamos el pecado, nosotros buscamos el pecado y caemos en pecado. Hablemos de nuestros amoríos de juventud, los que ya somos casados, para mirar los jóvenes de aquí. ¿Cómo hacía uno cuando le gustaba una persona? ¿Qué hacía uno? A ver, comenten, ¿qué hacían ustedes? ¿Corrían, la evadían? Nada. ¿Cierto? Uno se arregla para prepararse para encontrarlo por si acaso lo encuentra. O lo encuentra, porque eso es parte y parte. Credenciales. El problema es que ahora es peor porque le da la tarjeta de crédito. Credenciales, hacía papelitos, ¿cierto? Chocolaticos, piropos para acá. Y salía uno primero antes de que ella o él pasara, ¿cierto? Le preguntaba, ¿dónde va? ¿La puedo acompañar? ¿A qué hora sale? ¿La puedo acompañar? ¿Qué va a comer? ¿No trajo? No hay problema, yo le gasto. Nosotros buscamos la tentación, no así. Nosotros la buscamos. Deseamos que la tentación se siente al lado de nosotros, nos roce un poquitico. ¿Qué se siente cuando la tentación nos roza un poquitico? Y si la tentación se inclina hacia nosotros, nos hace una sonrisa, nos echa el brazo, ¿qué se siente? Victoria. Pero ¿qué se siente después de que la tentación nos atrapa? Muerte, dice la Biblia, viene muerte. Pero la pregunta, ¿la tentación nos buscó? No, nosotros la buscamos. La tentación siempre va a estar ahí, no está buscando a nadie. Satanás pone la tentación. ¿Y quién es el que cae? Dice la Biblia, el más ingenuo, el más ignorante, el falto de entendimiento cae. David habla de eso, de la mujer que sale vestida de ramera, con sus perfumes, su palabrería, y dice, y vi un necio, un insensato, caminar hacia ella como el ave a la red. Por eso es importante entender ese texto. Hermanos, el problema más serio del pecado, de cualquier pecado, pero en este caso la inmoralidad, no está fuera de nosotros. El problema no es esa niña mal vestida, ni ese muchacho musculoso. Es este perverso corazón. Ese es el problema. Usted ve un muchacho musculoso y dice, wow, ese muchacho está bueno para que cargue bultos en la galería. Pero no es un músculo, es capaz de echarse dos. Miren, hermanos, nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones. Vamos a Romanos capítulo 7, 14 al 25. Porque la pregunta es, algunos creen que porque estamos en Cristo somos inmunes
Hermanos, ninguno por estar en Cristo es inmune, ninguno. Y Pablo en Romanos capítulo 7 muestra el problema de los que estamos en Cristo. Romanos capítulo 7 muestra por qué los creyentes podemos caer en pecado sexual. Somos susceptibles, hermanos, completamente susceptibles al pecado. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores rebeldes todavía. Ninguno de nosotros puede decir que no es rebelde. Todos lo somos, en nuestra carne lo somos, al 100%. ¿Cuánto de esa rebelión del Espíritu Santo ha controlado? Eso lo dejamos aparte. Pero que somos rebeldes, lo somos al 100%. ¿Cuánto el Espíritu Santo ha puesto bajo control? Es algo aparte. Pero Romanos capítulo 7, versículo 14, el apóstol Pablo, hablando a creyentes, les dice: porque sabemos que la ley de Dios es espiritual, mas usted y yo somos, y aparte de eso todavía vendidos al pecado. Recuerde que Cristo ya nos liberó de la esclavitud del pecado, pero todavía estamos en el terreno de Él. Y todavía Él tiene algo en nosotros que nos puede llevar a la esclavitud, y es el pecado, sigue en nosotros. Versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco. Mire, hermano, eso sigue en nosotros. Y con los hijos es una lucha con eso. Hijo, no vea ese programa. Hijo, no vea eso. Pero papá, ¿por qué? ¿Qué de malo tiene eso? Entonces no puedo ver televisión porque todo tiene eso. Entonces no vea televisión. Y nos va a tocar un día eso, sacar los televisores de la casa. No le estoy diciendo que lo saquen, ¿no? Pero va a tocar. Pregunta: ¿a nuestros hijos, los hijos de nosotros, les gusta ver noticias? Nada, noticias. Miren, hermanos, el pecado está en nosotros. Pues lo que hago, pues no hago lo que quiero, o a menos lo que Dios nos manda hacer, sino lo que aborrezco, o lo que Dios nos ha mandado a aborrecer, eso hacemos. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. O sea, que Dios tiene la razón. ¿Sabe, hermano? Una de las evidencias de saber que Dios tiene la razón es que yo hago lo que Él me dice que no haga. Es interesante eso. ¿Cómo enseñarle a un hijo que está errado? Sencillamente decirle: hijo, vea, vamos a comprobar que usted es rebelde. Voy a darle una orden y verá que usted más se tarda en desobedecerla que en hacerla. Y se da cuenta que yo tengo la razón, que usted es rebelde. ¿O no es así? Porque más se tarda. Yo he estado pensando eso, no sé si hacer una práctica con mis hijos y con algunos, de empezar a enseñarles a decirles lo que no deben hacer, como si tuvieran que hacerlo y ordenarse. Decirle: hijo, vaya, robe, tome, ahí está mi cartera, robe lo que quiera. O decirles a algunos: no tienen que hacer, háganlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno empieza a dar órdenes, empieza a decir: ¿por qué? Eso es pecado. Pero dígale que no lo haga. ¿Pero por qué? Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? ¿O no es así? Ya uno no sabe, hermano, cómo dar órdenes. Porque si uno les dice que hagan lo malo, lo refutan a uno, pero después terminan haciendo y lo culpan a uno. Pero si uno les dice que no lo hagan, entonces terminan culpándolo a uno de malo. Entonces, al fin y al cabo, nos toca morir a nosotros y decir lo que Dios manda decir, para que se confronten con Dios y no con nosotros. Con Dios y no con nosotros. Porque al fin y al cabo, cualquiera que viole la ley no peca contra los padres ni contra la ley, sino contra el mismo Dios. Y Dios no dará por inocente a ninguno. Y tarde que temprano todo sale a la luz, todo. Seguimos leyendo un momentico más, hasta el versículo 18. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, escuche, porque eso tiene que ser real. Otros a veces pensamos que nuestros hijos son lo mejor. Y porque vemos que no hacen esto, no aquello. No, es que mi hijo es lo mejor. Bien, hermano, no se confíe que el que piensa ser el mejor es el que más fácil cae. Como dicen por ahí, el que no rompe la vajilla, termina rompiéndola toda, por el descuido de nosotros. Velad y orad, dice el Señor. Velad y orad, porque Satanás, como león rugiente, busca a quien devorar. Y presa fácil de roer, aquella que se confía o aquella que descuidamos. Esas son dos presas fáciles de cazar. Así que
yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacer. Yo creo que si hablamos con los jóvenes, ellos si realmente han conocido a Cristo, tienen esta lucha igual. Que todo lo que les mandan a hacer, no quieren hacerlo, pero es lo primero que hacen. Pero ¿cuál es el problema entonces? El problema es que su carne los está controlando y no el Señor. Y hay que entrenarlos para que realmente conozcan al Señor. Y entrenarlos para que realmente crezcan en el Señor. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, siempre que mi hijo, mi hija, o sus hijos, o nuestros hijos están pecando, haciendo lo incorrecto, tenemos que mirar conforme la Biblia dice, el pecado los está controlando. Y si el pecado los está controlando, Satanás está detrás de ellos también. Satanás está detrás de ellos. Y nos toca tomar correctivos rápido, porque están en manos del enemigo. Por eso es necesario que nosotros entendamos esta problemática y hagamos las cosas bien. Ahora, la pregunta ¿es inevitable la inmoralidad o se puede evitar? Vamos a Proverbios otra vez. En Proverbios 3, el texto que estábamos leyendo algunos domingos atrás. Es interesante esto, Proverbios capítulo 3. Tanto en ustedes como en nuestros hijos, en todos nosotros, el pecado se puede evitar. Una vez una mujer decía estas palabras: hay tanta inmoralidad entre los cristianos que viven en constante temor. Ella decía: se me hace difícil incluso trabajar con mis colegas en el ministerio. Y sabe, hermanos, que la mayoría de la gente ha caído con sus compañeros. Y especialmente con aquel que se le da mucha confianza. Mire, hermanos, dentro de la parte moral, usted no debe permitir jamás que ninguna persona del sexo opuesto llore en sus hombros. Jamás. Usted como mujer no debe permitir que ningún hombre del sexo opuesto, que no sea su esposo, de pronto sus hijos, llore en sus hombros. Nosotros como varones no debemos permitir que ninguna mujer, por más que esté llorando y moqueando, préstele el pañuelo. Yo cargo siempre un pañuelo para eso. Si tengo que aconsejar a alguien, hermana, tome el pañuelito, y después no lo devuelve, pero no importa. Quédese con él. 2. Nunca toque la mano de una mujer o un hombre que esté dolido. Para saludarlo, salude. Pero no más, de ahí para allá, hermano, es peligroso. Coger la mano de una mujer y decirle: hola, ¿cómo estás? Qué gusto, qué placer verla. Eso no se puede hacer ni en hombre ni en mujeres. Porque algunos están deseando solamente un sobo, no más, eso es todo. Suficiente para pecar, ¿o no es así? Y no es legalismo, es la realidad que se vive todos los días. ¿Se puede evitar? Sí, se puede evitar. Y hay que tener cuidado, hermanos, en todo este proceso, porque tenemos que cuidarnos de la tentación sexual. Y se puede evitar. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 21. En adelante. Hijo mío, así se evita. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y guarda el consejo. Y escuche, y serán vida a tu alma. Serán gracia a tu cuello. Entonces andarás por el camino, ¿cómo? Confiadamente. Y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. ¿Por qué? Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Cuál es la solución para la inmoralidad sexual, hermanos? Enseñar a guardar las Escrituras. Muchos de nosotros estamos enseñándoles a leer la Biblia a los hijos. Estamos enseñándoles a hacer devocionales, pero no les estamos enseñando a guardar la Escritura. Y hay gran diferencia entre leer la Biblia, hacer un devocional y enseñar a guardar la Biblia. Yo les he dicho a ustedes que la mayoría de ustedes no se saben las tablas, pero pasaron por el colegio aprendiendo de las tablas. Sus profesores les enseñaron a saber qué es una tabla.
Les enseñaron las tablas, pero no se las enseñaron a guardar. ¿O no es así? A mí me las enseñaron a guardar con sangre, como dicen por ahí. Si yo no decía cuánto era tanto por tanto, era un reglazo en las manos. Yo creo que por eso me crecieron tanto de pura regla. Pero una cosa es que el profesor me diga, me dé comunicación, y otra cosa es que haga que yo la guarde. ¿Cómo hace uno que un muchacho se aprenda las tablas? ¿Cómo? Practicándolas, repitiéndolas y escribiéndolas. Las matemáticas y el inglés se enseñan escribiendo, escribiendo, escribiendo. La ortografía, hermanos. Uno a veces mira en los WhatsApp la ortografía de alguno y dice, wow, pasó por el colegio, pero el colegio no pasó por él. Si la vaca es grande, con B larga. Si la vaca es pequeña, con B corta. A nosotros en el colegio, palabra mal escrita, palabra escrita por mínimo 100 veces. 100 veces, planas de 100 veces. Repetir. Cualquier cosa, cualquier error, la repetíamos muchas veces. Sí, y por lo mínimo eran 100 veces, la repiten hasta que se la aprenden. Miren, hermanos, este es el principio bíblico de enseñar la escritura. No es leer la Biblia. Y uno de los errores que yo cometo, porque he cometido errores con mis hijos y con todos, es: hijo, ¿ya leíste la Biblia? ¿Ya oraste? Sí. ¿Pero qué leyeron? ¿Qué aprendieron? No lo preguntamos. Y la Biblia dice que con los hijos hay que repetirles y repetirles y repetirles y repetirles. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se cansen? No, hasta que lo aprendan. Hasta que lo estén haciendo práctico. Eso es lo que dice la Biblia, guarda. Porque el versículo 21 empieza: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y guarda el consejo. Recuerden que el domingo pasado estábamos hablando que para guardar a un hijo de la inmoralidad sexual hay que enseñarlo a ser sabio y inteligente. Porque lo contrario de la sabiduría es la necedad, y en contrario a la inteligencia es la ignorancia. Y la mayoría de nuestros hijos son necios e ignorantes. Y por eso caen fácilmente. Pero hay que enseñarlos a ser sabios e inteligentes. Ahora, hay excepciones. Hay gente como Salomón, muy sabia y muy inteligente. Y debía tener una sola esposa y terminó teniendo 1000. Porque la sabiduría y la inteligencia sin el temor de Dios no sirve para nada. De hecho, la sabiduría tiene que tener el temor de Dios para que sea efectiva. Y el conocimiento tiene que tener el corazón, el temor de Jehová para que sea efectivo. De lo contrario, no funciona. Entonces, hermanos, se necesita tiempo para cultivar la santidad. La santidad no viene de la noche a la mañana. La posicional sí. El momento que uno acepta a Cristo, uno es santo delante de Dios. Pero la práctica se necesita un proceso. Como un árbol, hay que regarlo, hay que cuidarlo, hay que abonarlo. Y aun cuando crecen los árboles, hay que seguirlos cuidando. ¿Usted ha visto cómo algunos árboles maravillosos, con hermosas frutas, empiezan a coger un hongo de la pata y empieza a subir el hongo, y llega el momento en que el árbol ya no da nada? Porque lo descuidamos. Lo descuidamos. Hay que trabajar y cuidarnos, hermanos, porque la inmoralidad sexual afecta toda nuestra vida. Alguien decía: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Pero siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás carácter. Nosotros hemos dejado que algunas de nuestras acciones de nuestros hijos sigan sin corregirlas. Y se les convierte a ellos en acciones. En hábitos. Y no corregimos sus hábitos y se les convierte en carácter. Y después ya no hay nada que hacer. Recuerden lo que dice Proverbios, creo que es capítulo 3. Cuando el hijo empieza en su tiempo de necedad, el tiempo de necedad de un hijo es cuando uno le toca hacerle todo. Recogerle la ropa, recogerle los platos, todo toca hacerse. Si uno no corrige eso pasan a la necedad. En la necedad dejan todo y aparte de eso hacen así. ¿Cierto?
Y si uno no corrige eso, entonces pasan ya a una circunstancia de rebelión donde solo la misericordia o la ira de Dios los cambia. La ira de Dios los cambia la misericordia los cambia o la ira los mata. Por eso, hermanos, tenemos que cuidarnos unos a otros. El pecado sexual no viene de la nada. Escuche, el pecado sexual no viene de la nada. A menudo es el resultado de un largo proceso en el que la mente de nosotros trabaja, planea, desea, quiere, hasta que cae. Y recuerden, el problema de la vida sexual no está frente a nuestros ojos, está en nuestro corazón. Ustedes como mujeres pueden ver a un varón, alejar la mirada fácil de ellos o no darle importancia y seguir tranquilo ante cualquier piropo que les eche. O pueden voltear y sonreírle y con la sonrisa decirle gracias por lo que me acabaste de decir. Sigue hablando, que yo camino despacio para oírte. ¿Por qué sucede eso? No es así. O uno puede mirar a una dama, por más mal que esté vestida, y voltear la cara. O sencillamente decir, Señor, guarda a esa mujer y enséñale a vestir. Y guarda mi corazón de no recordar ese vestido que tiene hoy. Porque el corazón tiende a guardar la imagen, no es así. Pero el problema nunca está afuera, el problema está aquí adentro. Por eso cada uno es responsable de las decisiones que cada uno tome. Entonces, hermanos, no podemos evitar los estímulos sexuales, escuche. Pero sí podemos evitar que se arraiguen en nosotros. Como decía Lutero, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre nosotros. Así que, hermanos, no culpemos, a pesar de que el sistema está corrupto, dañado, no culpemos allí, porque Dios tiene una orden, y quiero terminar con esto, en 1 Corintios 6, 18, vamos allí. 1 Corintios 6, 18. Hay una orden de parte de Dios, y los que hacen esto no son cobardes, son valientes. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, que fue lo que hizo básicamente José. Corred, hermanos. A José posiblemente aquella mujer lo trató de cobarde gallina. De pronto le dijo homosexual, como algunos de hoy en día. Pero Dios lo llamó valiente. Hombre valiente, varón de verdad. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice estas palabras. Huid. ¿Qué dice? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Daña su espíritu, su relación con Dios. Daña su mente, sus emociones las daña y su cuerpo lo expone a la muerte. Por eso, hermanos, la orden de Dios es huyan de la fornicación. En Proverbios capítulo 4, el padre le dice al hijo, hijo, no andes por los caminos de los malos, déjalos, apártate de ellos, corre, aléjate, porque ciertamente van hacia la muerte, hermanos. Entonces, hermanos, escuchen, no podemos evitar los estímulos sexuales, no podemos evitar las emociones sexuales, pero sí podemos evitar que ella nos controle. Pero evitamos que la palabra de Dios more en abundancia en nuestro corazón. Amado Dios, rogamos tu protección para nuestra vida todos los días. Y oramos, Dios, para santificar nuestra vida en tu palabra, Dios. Y oramos para que tú seas quien nos santifiques en ella. Guárdanos, Dios, del malo, del maligno. Pero guárdanos de nuestra propia carne, Dios. Y ayúdanos, enséñanos a huir del pecado. Enséñanos a huir de la tentación. Enséñanos a huir, Señor, de nuestros deseos. Los que somos casados, permítenos refugiarnos en nuestra compañera o en el compañero de cada una de las esposas. Y los solteros, Dios, presérvalos, guárdalos. Permíteles huir hasta el día que tú les des su ayuda idónea. Guárdanos, Señor, del pecado, de la inmoralidad, en todas las áreas. Guarda nuestros ojos, nuestros oídos, guarda todo nuestro ser. Presérvanos para ti. En el nombre de Jesús. Amén.